Cyrax Navarro me pregunta, ¿puedes hacer una explicación de esta imagen? A lo que yo respondo, obviamente que sí. Pues si estás escuchándolo y no lo estás viendo este video, te puedo explicar qué es lo que está pasando en esta imagen. Tenemos cuadros con diferentes colores y en ellos escritos diferentes palabras que representan instrumentos o sonidos que estaremos escuchando en una canción. Y están acomodados de abajo hacia arriba. Podemos ver en las esquinas que tenemos diferentes números con unas letras que dicen 50HZ, 100HZ, 250HZ, 500HZ, 1 kilo HZ. Esta imagen es una representación gráfica y también plasmando la situación del paneo. Digamos que es una representación gráfica de lo que alguna persona decidió que es un buen acomodo de una mezcla y de los sonidos dentro de una canción. Primero que nada, para entender esto tenemos que irnos a la diferencia principal de aquí, que es la diferencia entre mono y estéreo. No sé por qué hice eso, pero bueno. Hago como que énfasis en la mirada y la crueldad y todo eso. La diferencia principal que existe entre mono y estéreo es algo que podemos entender como son las dos maneras principales en las que escuchamos música a través de equipos de sonido. La palabra mono viene de monaural, que quiere decir que todo el audio se encuentra en un solo canal de audio. Y el audio estéreo tenemos que existe en dos canales de audio. Entonces algunos podrían preguntarse, es como, ok, entonces puedo tener dos bocinas y quiere decir que porque mi sonido salga en dos bocinas es un sonido estéreo, ¿no? Porque son dos sonidos. Y la respuesta es, obviamente que no. Pero vamos a buscar un poquito más, escarbar un poquito más en el por qué esto no es así. Y para esto nos tenemos que imaginar cuando escuchamos música con audífonos. No sé si te ha pasado que cuando estás escuchando música en audífonos de repente, bueno, no sé, yo me acuerdo cuando era joven y adolescente, que traía para todos lados mi Discman, sí, ya más o menos se imaginan, en estos tiempos, y quería compartirle la canción que estaba escuchando con audífonos a alguien. Obviamente no es muy higiénico andarle compartiendo los audífonos. Era joven y no sabía qué estaba haciendo. Entonces era así como, ¡ay, sí escucha! ¿No? Y le pasas el audífono. Y yo creo que desde entonces tenía ya inicios de empezar a desarrollar este oído más como hacia el arreglo, más como de producción. Porque me acuerdo que le decía así de, ¡ay, ahorita va a sonar esta guitarra y no sé qué tanto! Y yo no la escuchaba, ¿no? O yo la escuchaba y me decían así de, no, yo no la escuché. Entonces, extrañamente, yo no me había dado cuenta, no me había percatado de que muchos de los sonidos que escuchaba en el momento de escuchar una mezcla estaban en diferentes lugares de los oídos, ¿no? Escuchándose. Entonces, ahora esto es algo que me parece obvio, pero recuerdo que en ese tiempo, no sé cuántos años tendría, 15 años tal vez, no era para mí algo evidente el notar que existían diferente contenido en los audífonos, ¿no? En las fuentes de sonido. Entonces, con esto podemos entender la diferencia principal entre mono y estéreo. Un sonido que está en mono, aunque lo esté sacando en 5 bocinas diferentes, el sonido que está en mono siempre va a ser el mismo sonido. Cada bocina que esté conectada va a generar el mismo sonido, ¿no? Lo que pasa con un sonido estéreo es que la bocina izquierda va a tener ciertos sonidos, bueno, siempre y cuando esté bien mezclado, ¿verdad? La bocina izquierda va a tener sonidos diferentes, contenido diferente que la bocina derecha. Por motivos de propiedad intelectual no puedo poner, y copyright de estas canciones, no puedo poner el ejemplo, pero por ejemplo escuchas discos de los Doors, es algo muy interesante, porque puedes escuchar por ejemplo, no sé, Roadhouse Blues, que es clásica de los Doors, ¿no? Puedes escuchar que de un lado se oye la guitarra súper fuerte, aquí en mi lado derecho escucho el muy 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 marcado, y la instrumentación está cargada casi que del otro lado, ¿no? Entonces, de hecho es mucho más fácil escuchar con audífonos. Puedes escuchar mucho, como en esta canción, por ejemplo, a mí me llamó la atención la primera vez que la escuché porque es algo a lo que ya no estamos acostumbrados, ¿no? Por lo general la voz la tenemos como dice en este diagrama, casi que enfrente, y es muy raro escucharla de un lado y escuchar la guitarra del otro. Entonces, esto puede demostrar muy bien y muy fácil el hecho de que es algo en estéreo. O sea, tenemos, digamos que en vez de tener todo el sonido saliendo de una bocina, o sea, de una sola dirección, tenemos este juego muy similar a lo que normalmente con nuestros oídos escuchamos, que son dos fuentes diferentes llegando
¿no? Y de esa manera pues podemos dar o escuchar o percibir de una manera mucho más interesante diferentes aspectos de sonido y de pues como el arreglo o profundidad de la canción. Entonces, regresando a esta imagen, si ya entendemos la diferencia entre mono y estéreo, podemos darnos cuenta que aquí nos están combinando las tres, ¿no? Aquí dice que algo esté en la parte mono, algo que esté en la parte izquierda de la bocina izquierda y otra cosa en la derecha. Entonces podríamos entender esto, y es algo que es una muy buena práctica para cuando estás trabajando. Te fijan los elementos pues casi que de la batería, ¿no? Aunque sea más simpático que viene el kick. Por ejemplo, tenemos kick literal en medio de mono, tenemos guitarra, tenemos vocal, que es la voz, click o kick click. Ah, ok, es el click del bombo, ¿no? O sea, el sonido agudo del bombo. Y tenemos los hi-hats, que son los contras. Entonces, esta de hecho es una interpretación, y yo creo que debe tomarse nada más como eso, como la idea que alguien tiene para más o menos explicarlo. Porque de hecho escuchas muchas canciones, y de hecho lo que esté el hi-hat en medio se me hace algo súper extraño, porque en muchas canciones, sobre todo si vemos el instrumento de la batería como un instrumento, tenemos que la batería está tocando y está tocando los hi-hats, están de este lado. Entonces hay un concepto que en cuestión de audio y producción se le llama si estás como viéndolo desde enfrente o si estuviera siendo como el baterista que está tocando. Entonces, por ejemplo, una mezcla que está haciendo desde enfrente, tú escucharías el hi-hat en el lado derecho, como que dice tu bocina, ¿no? Porque sería como, o sea, estarías viendo al baterista de frente, entonces estás viéndolo del lado derecho. Pero si tú fueras el baterista y estás tocando, escuchas del lado izquierdo. Entonces, digamos que hay que interpretar que este diagrama es solamente la manera en la que alguien acomoda sus canciones. No sé quién es el que lo haga de esta manera, pero nos puede dar una idea más o menos para que hagamos un ejercicio. Y te voy a pedir que hagas esto y que por favor me digas en los comentarios la canción que escuchaste y cómo lo desglosaste, ¿no? Entonces, que escuches una canción, que le pongas detenimiento y escuches más o menos dónde escuchas el bajo, dónde escuchas, depende, más bien, de hecho, desde ahí, qué instrumentación tiene, qué instrumentos logras escuchar en la canción. Muchas veces pasa algo muy interesante, que a veces no notamos ciertos sonidos porque estamos acostumbrados a escuchar los más principales de la canción y no notamos todas las texturas o cosas que están en el fondo que realmente le dan mucho, pues, como sabor y contenido a la canción. Entonces, primero sería en la tarea que apuntes instrumentación. Escuchen más o menos qué instrumentos son claros en la mezcla. Y ya que los tengas identificados, empieza a escuchar más o menos, así como de, hay una guitarra que suena muy fuerte acá, y puedo escuchar la guitarra muy fuerte, pero pon atención porque muchas veces hay veces en las que hay dos diferentes guitarras sonando, que no suenan similar, pero no es la misma guitarra. O sea, están dos sonidos haciendo lo mismo y eso hace que la guitarra suene mucho más presente, ¿no? Bueno, entonces tenemos aquí la instrumentación en esta imagen. Tenemos que dice bass, que el bass quiere decir que es el bajo, el sonido. Puede ser un bajo sintético, puede ser un bajo de cuerdas. Pero entonces aquí te marca que el sonido del bajo está no completamente en mono, pero que está realmente bastante dentro del espectro de mono. Está muy centrado, ¿no? Muy central. Viene, por ejemplo, la parte que es el kick, que ya hablamos, es el bombo de la batería. Viene separado en dos partes. Una parte es la parte grave del kick y otra parte es el click, tal cual del kick. No me gusta la representación de aquí, porque un sonido no puedes tú encapsularlo nada más como que es un contenido, ¿no? Por ejemplo, si yo toco una guitarra y puedo decir, no, pues igual el rango de sonido de la guitarra está, no sé, entre los 1000 con los no sé qué, de lo que yo necesito para esta canción. Pero realmente, un instrumento no es nada más como, por ejemplo, vemos un afinador digital. Si tú abres un afinador digital y tocas una nota, te dice exactamente qué frecuencia en hertz. Entonces, una manera simplística de verlo sería decir como de, ok, estoy tocando, esta canción está en la mayor, entonces yo afiné la en los 440 hertz, así que más o menos a partir de 440 hertz voy a ponerle una cosa más fuerte en la ecualización para que se escuche más porque es la frecuencia en la que estoy tocando. No es así como funciona. O sea, sí hay una frecuencia y de hecho, por eso es muy interesante ver los ecualizadores, los que le llaman paramétricos, porque puedes ver de hecho toda la gráfica del ecualizador y con eso darte una idea más o menos. Por lo general están acomodados en la mano izquierda, podemos ver todas las frecuencias graves y en la parte derecha están las frecuencias agudas. De todas maneras, si tienes duda en tu ecualizador en el que tienes acceso, qué frecuencias son las que estamos hablando, puedes ver muy fácil como aquí nos marcan en la gráfica de arriba para abajo que dice 50 Hz, 100 Hz, 250. Entonces, otro concepto muy interesante es que las frecuencias del sonido, el sonido en estas frecuencias es como si todo lo que escucháramos fuera una cuerda, ¿no?
o algo que está oscilando. Entonces, digamos que una frecuencia es cuántas veces mueve la cuerda, ¿no? Y entonces un sonido grave pues es muy lento, ¿no? Y un sonido rápido es un sonido muy agudo, ¿no? Entonces podemos entender que si esa es la manera en la respuesta física también de estas vibraciones, hay cosas interesantes que se pueden rescatar de todo esto. Pero entonces es a lo que voy. Tú dices, igual el bajo, si el bajo está en lo grave, entonces lo voy a dejar nomás en lo grave. Harías muy mal en hacer eso. ¿Por qué? Porque el bajo no es nada más el sonido de así. Cuando estamos escuchando los dedos que están tocando, o sea, el bajo es un sonido completo. Algo que pasa mucho en la mezcla es que tienes que decidir qué partes del sonido resaltas, qué partes del sonido atenúas y qué partes del sonido literal vas a quitar porque suenan horrible. Es malo, pero sí llega a pasar. Entonces, mucho también la decisión. Les deseo a todos que tengan hermosos sonidos y que nunca tengan que quitar algo que suena horrible, pero la realidad es que hay veces en que hay cosas que suenan horrible. Puede ser que te mandan un audio, un track que tiene una tierra, así un sonido de zzz, un hiss o pueden pasar muchísimas cosas, ¿no? Entonces, lo importante es que entendamos que esta es representación, ya lo dije como 20 veces, pero por favor no lo tomen literal. Si tú, lo que puedes hacer, por ejemplo, para dejar el bajo ahí, podrías decir, hay efectos de audio que se llaman el low cut o high cut, y low pass y high pass. Entonces, son lo mismo en concepto. Lo que vamos a hacer es que, por ejemplo, el low cut lo que va a decir es que aquí de los graves de este lugar donde estoy marcando para abajo, no se van a escuchar. Y el high cut sería como de los lugares de aquí para arriba no se van a escuchar. Entonces, si siguiéramos como está este concepto de esta imagen, tal cual nos está diciendo que pongas tal cual como un low cut y un high cut y que lo dejas más o menos en esas frecuencias y eso sea el sonido de tu instrumento. Realmente funciona para fines como de entendimiento de dónde están las frecuencias principales. Pero si yo, por ejemplo, a un bajo le quito las frecuencias agudas, muchas veces se va a perder en la mezcla, va a perder definición. O sea, depende mucho del arreglo de la canción, del estilo, del género, de la banda que estés escuchando, de la mezcla que se esté haciendo. Y pues tengan cuidado. No nada más borren todo así. Escuchen, de hecho, escuchen la canción, escuchen qué está haciendo el instrumento, qué aporta el instrumento en el arreglo, porque vamos a intentar ver, aquí por ejemplo en esta imagen podemos ver que se ve muy bonito y todo, porque efectivamente una mezcla es casi como una pintura. Podríamos decir que una mezcla es como una historia que estás contando, puede ser como una historia que estás pintando, o si combinas ambas cosas puede ser como una película que estás contando, ¿no? Entonces, digamos que la manera en la que manejas los sonidos, la manera en la que los posicionas y todo, es la composición. Si ves en el cine, por ejemplo, hay muchas películas, ¿no? Hay una categoría en los Oscars y en los premios de los Globos de Oro y todo, que hablan de fotografía. Fotografía no se trata de, si es que salió una foto en la película, sino que te explican cómo está la composición, cómo está la perspectiva, cómo está más o menos acomodado todo para expresarte algo, para evocarte algo, para realmente que entiendas mejor cómo están las cosas, ¿no? O tal vez no, tal vez quieres confundir, y eso también sí es, digamos que lo haces a propósito, es algo que vale mucho y que es interesante escuchar. Tenemos ahí, ponen la guitarra como en medio. Bueno, tomemos el caso de The Doors. Ponen la guitarra en medio. Escuchamos en el disco de The Doors y donde escuchamos la guitarra tremendamente haciendo el tan charán charán. Está casi que sola la guitarra en esa bocina y lo demás está en la otra, ¿no? Casi podría, o sea, no recuerdo exactamente, perdón, no lo escuché como con detenimiento, pero podemos ver que, o sea, una gran parte del sonido de la bocina derecha es la guitarra haciendo como que sus locuras, ¿no? Si te fijan, aquí lo ponen como algo muy pequeño, en mono y en una frecuencia muy pequeña. No. Y depende también, o sea, es que ¿qué guitarra estás hablando? ¿Guitarra eléctrica? ¿Una guitarra eléctrica con distorsión? ¿Una guitarra tipo sonido como Strat? ¿Una guitarra acústica? Cada uno de ellos va a tener un sonido bien diferente y si lo tratas de una manera súper genérica, sí, o sea, lo más importante, escucha el sonido, escucha qué es lo que está pasando. Si tú solamente dices como de, a mí me dijeron que, le llaman ecualizar con los ojos, ¿no? A mí me dijeron que las guitarras suenan bien en esta frecuencia, y matas todo lo demás y no le das ni siquiera la oportunidad de que se exprese la guitarra. Déjala que hable, déjala que cante, que te cuente su historia el instrumento, ¿no? Entonces, escucha qué es lo que está haciendo y dices como, ¿sirve? Propósito de la canción o distrae mucho, y es donde tomas la decisión. O sea, es como de, la guitarra es muy importante,
pero si la dejo aquí en medio igual me va a nublar las cosas. Voy a intentar ver si le ecualizo, y igual sí comprimo la ecualización para que quede nomás un cachito y así le subo el volumen, pero porque nomás es un pedacito de sonido así. Entonces hay muchas decisiones y muchas cosas que puedes hacer, pero simplemente yo lo que recomiendo es antes, escucha tu instrumento, escucha la canción. Si estás trabajando, es tu proyecto personal o estás trabajando con alguien, simplemente pregúntales, diles, oye, ¿qué influencias más o menos que te pasen música que les gusta? O un disco que les gusta, cómo se escucha. Yo sé que es difícil decirle a un músico, ¿cómo te quieres escuchar? Porque es como de, yo me escucho como yo solo, yo no tengo género ni me define nada, pero realmente todos escuchamos y nos influenciamos por alguien más, entonces no está mal, está bien buscar un sonido nuevo, pero hay mucha gente que hace las cosas muy bien y hay grandes personas que se han dedicado a la mezcla y puedes aprender mucho de ellos, ¿no? Entonces no seas orgulloso y escucha qué es lo que otras personas han hecho, aprende eso, toma lo que te guste, desecha lo que no te guste. De hecho, es un consejo que Dave Pensado, si no lo conocen, véanlo, es buenísimo ese señor, de ese consejo de, antes, cuando escuches algo, no pienses en qué es lo que no te gusta, intenta buscar qué cosas son buenas de esta canción, qué cosas son buenas de esto que estoy escuchando. Entonces, de hecho, si quisieran que hiciera una serie y me mandan canciones y yo las escucho, intento buscar algo bueno, yo sé que van a sacar cosas muy interesantes, pero intento escuchar lo bueno y poner en práctica lo que nos enseñó el sensei de Pensado. Gracias, sensei. Bueno, entonces tenemos, hay una parte aquí que dice synth staff, o sea que nos está hablando que son los sintetizadores y todo lo está poniendo en esa frecuencia. Es lo mismo que les digo, o sea, no, porque por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, hay canciones en las que no sé si han escuchado que incluso hay elementos que están brincando de una bocina u otra y todo eso. ¿Por qué? Es parte de una expresión. Es como si yo te dijera, no sé, todas las canciones tienen que durar 3 minutos y todas las canciones tienen que tener primero una guitarra acústica entrando y después, o sea, ese tipo de cosas limitan. Es una manera que puedes jugar como una regla y limitarte en eso como parte de algo para, no sé, cumplir con una normativa o lo que sea, pero realmente la música es libre. Y lo importante es que, de hecho, entre más creativo y más innovador seas, más interesante la música, porque si no va a sonar a lo mismo que todo el mundo hace. Y si, digamos que tomar ese lado, los clichés no necesariamente son malos, porque es una manera en la que mucha gente, ya no tienes que explicar muchas cosas, la gente ya más o menos sabe o espera ciertas cosas, y es una manera como de seguir como con una conversación. Pero si quieres romper los clichés y hacer cosas inesperadas y cambiar el orden de las cosas, pues podría ser interesante, ¿no? Entonces, lo que podemos estudiar de esto es el por qué. Por ejemplo, por lo general en los sonidos graves, buscamos que todo esté más bien acomodado en mono, ya que las frecuencias graves pues son, dependiendo mucho también de los dispositivos que tenga la gente. De hecho, por cuestiones, bueno, entramos a cuestiones de otra cosa que se llama la fase y todo eso. Entonces, se supone que para evitar muchas veces un problema de fase, ¿qué es lo que hace? Fase te está diciendo que hay una onda, que si toda la bocina está diciendo, en este momento, empuja la bocina hacia adelante, no sé, de 2, no sé cómo se mide el movimiento de la bocina, ¿no? Pero entonces de un lado le está diciendo empuja y al mismo tiempo le está diciendo no empuje, o sea, contrae. Entonces pues la bocina no hace nada, ¿no? No suena porque dice, pues me está diciendo que empuje y luego con la misma fuerza que no lo haga, pues, o sea, que haga lo contrario, pues me quedo en medio. Ya hablamos de lo que es mono, ya hablamos de lo que es estéreo, ya hablamos de lo que son las diferentes frecuencias y el acomodo más o menos. Ahora tenemos que hablar de algo muy importante que es el paneo. El paneo lo que quiere decir es que yo puedo tomar una fuente de audio, por ejemplo, si estuviera hablando yo, aquí mi voz, yo podría decidir y mover esta hacia un lado o mover esa hacia el otro lado. Entonces, hago la mano así porque por lo general en muchas mixers mezcladoras, lo que tienes un potenciómetro en el que lo vas moviendo hacia un lado o hacia el otro y con eso decides si se va hacia la izquierda o se va hacia la derecha. El paneo, lo interesante es que, digamos que fuera como la llave del agua, y que está determinando cuánto volumen realmente se va a escuchar en una bocina o en la otra. Si lo viéramos de esta manera, imagínense que tuviéramos 2 faders. Faders es con lo que subes y bajas el volumen. Y digamos que el paneo lo que fuera haciendo es que está en mono, están en el mismo lugar los dos. Y si digo, quiero panearlos a la derecha, y estuviera bajando este volumen y subiéndolo en el otro, ¿no? O al revés. Entonces, entre más, digamos que tuviéramos el acomodo, lo podríamos hacer. Entonces, muchas de las cosas que muestran en este lugar se fijan, te muestran algo que es mono, o sea, que está en medio.
pero además hay cierto tipo de efectos, cierto tipo de equipo, de plugins en los programas ahora que puedes utilizar para o hacer el audio más ancho o hacerlo más estrecho. Entonces, muchas veces es la decisión también lo que puedes tomar para encontrarlo. De hecho, hay un ecualizador que es muy bueno, no recuerdo el nombre ahorita, pero que hace mucho eso, ¿no? Te deja, si puedes separar por frecuencia y más o menos qué tan amplio o qué tan estrecho puede estar. Entonces, obviamente lo puedes hacer tú con ecualizadores sencillos. Tienes que batallar un poquito más, pero el concepto lo puedes realizar en diferentes como lugares donde estés trabajando tus mezclas o tu sonido. Puedes realmente llegar a hacer eso, ¿no? Entonces, vamos a algo muy importante. De hecho, recuerdo una vez platicando con uno de mis hermanos que también hace estas cuestiones de mezcla. Me comentaba que el santo grial, o sea, las 3 cosas que deben ir en medio, él decía, es que son el bombo, la tarola y la voz. Lo interesante es que hablas con otras personas y te dicen que el santo grial, lo que tiene que ir así, con más entendimiento en medio, es el bajo, la tarola y la voz. O el bajo, el bombo y la voz. Entonces hay muchas maneras de interpretarlo y ahí realmente nadie está ni bien ni mal. Simplemente es como una metodología o la práctica que normalmente hacen ciertos ingenieros o personas. Ya se me está acabando el tiempo, pero espero que se haya resuelto la duda y la pregunta acerca de este esquema. Gracias por hacer llegar tu pregunta, Sirax, y a todos los demás, gracias también por ver este video. Nos vemos en la siguiente. Bye.